Encantada de tenerte, estoy súper contenta de empezar este ciclo de charlas contigo, porque bueno, hemos coincidido en alguna formación bueno, la verdad es que es un placer estar aquí y sobre todo hablando de cuentos, ¿no? Que es como súper emocionante y a mí me encantaban de pequeña, no sé a ti. ¿No? Para mí también es una alegría. Y además coincidimos en una capacitación de coaching infanto-juvenil que tiene que ver todo con los niños, con los adolescentes y con toda esa parte de la vida que es tan necesario empezar a educar con cuentos, con utilizar estas herramientas. Sí, bueno, Daniela, bueno, es comunicadora, tengo aquí la tablet así con la chuleta, así que me veréis mirar un poco para abajo. Es comunicadora y narradora oral, es especializada bueno, en cursos de familia, infancia, coaching infanto-juvenil y educación en emociones. Y bueno, ella es bueno, la persona que lleva cuántos cuentos cuentas. Y bueno, pues queríamos hablar hoy en esta charla más que nada de cómo podemos educar a través de los cuentos en emociones. Y bueno, y veremos que también hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar con los cuentos. Bueno, a ver, yo bueno, me presento también, que es el primer directo que hago aquí en Instagram. La verdad es que estoy súper emocionada. Y bueno, yo me llamo Cristina Basilio y soy coach infanto-juvenil y familiar. Me he especializado en inteligencia emocional, he hecho también programación neurolingüística, escuelas de padres, bueno, varias así formaciones más especializadas en crianza respetuosa. Y bueno, pues básicamente, bueno, creé Escuela Creando Alas porque, bueno, yo cuando empecé con esto del coaching me di cuenta que al final realmente muchas de las heridas emocionales que tenemos vienen de nuestra infancia. Y muchas digamos, bueno, heridas emocionales y no tanto eso, ¿no? Muchas de las etiquetas que tenemos o de cosas que forman parte de nuestra identidad vienen de la infancia. Entonces vi que es como un momento crucial para empezar a acompañar a los niños a que adquieran diferentes herramientas y recursos para que luego, de cara a que cuando sean más mayores, cuando sean adultos, tengan todos los recursos para ser adultos completamente sanos. No se puede garantizar nunca que no haya ninguna herida emocional, porque siempre, bueno, puede que haya, pero sí que es verdad que serán personas con muchas más habilidades de cara al mercado laboral o bueno, a cualquier tipo de relación también personal. Y bueno, este ciclo de charlas, ¿no? Voy a empezar, todas las semanas haré una charla, a veces acompañada, a veces sola, de todo sobre herramientas para educar en emociones, porque no sé si, bueno, habéis visto que he puesto un curso que empezará en enero para educar en emociones a niños y adolescentes, ¿no? Desde con los maestros y los padres. Es que es súper importante que ellos les sepan guiar cómo gestionar sus emociones para que luego vayan desarrollando esa inteligencia emocional. Bueno, si quieres un poco comenzamos a entrar en faena, digamos, si te parece. Bueno, ¿puedes contarnos así un poco quién es Daniela y cómo empezó esto de cuántos cuentos cuentas? Bueno, empecé en el año 2012 haciendo talleres de narración oral y empecé haciéndolo como un hobby, para mí, para pasar un buen rato. Y bueno, y no, después de a poco empecé a contar cuentos en plazas públicas, en bibliotecas, y empecé a hacer cursos de capacitación. Yo creo que eso es como que uno de pronto empieza con cualquier hobby y ya cuando te ves que estás invirtiendo y haciendo una capacitación y otra, es porque ya te gusta. Pero mi enfoque siempre fue más que lo artístico, porque yo he visto a contadores de cuentos que son artistas del escenario y muy, muy mujeres y hombres también muy lindos lo que hacen.
a mí me gustaba el hecho de narrar haciéndolo ameno, pero también que el libro tomara protagonismo, ya porque cuando se va como por todo el tema artístico, no, el libro queda invisible, ¿me entiendes? Ujú. Están los efectos, está, no sé, pues las habilidades que tiene la persona, lo teatral, y ahí me especialicé, hice un diplomado de promoción y fomento a la lectura, ¿ya? Que fue súper bueno porque ahí fui conociendo un montón de autores que hablaban de esto, de cómo fomentar la lectura, y sus miradas eran súper agudas y críticas, ¿me entiendes? Porque el diplomado era para promoción y fomento de la lectura. Y una de las autoras que más he leído, que se llama Michelle Petit, que es una francesa, ella dice, ¿cómo vamos a hablar de promoción? Promoción es como algo de marketing, como estemos promoviendo algo como si fuera un producto. Y como que esta idea o esta palabra a ella sienta que desentona con el fin de verdad, dar como este regalo de la lectura, que es eh, una herramienta que te permite salir del aburrimiento, viajar, ir a nuevos lugares. Entonces, ella dice que siempre debe hacerse de una manera súper sutil y natural para que esto funcione. Si yo lo hago así como con un objetivo, de pronto somos tan enfocados como en el logro que, que lo único que queremos es el resultado y nos vamos perdiendo este proceso que es el proceso el que va encantando a los niños. O sea, los Ujú. niños que ven a padres que leen van a ser probablemente niños lectores. ¿Pero por qué? Porque si ven a un padre que toma un libro y está fascinado con ese libro y sus expresiones van cambiando, a los niños le empieza a tomar esa curiosidad y ellos también quieren. O sea, quieren como ir descubriendo estos misterios. Sí. Entonces, imagínate si ya tenemos algo que es un arte, que es una experiencia finalmente de placer, que te puede despertar la curiosidad, que te da el misterio, eh, con lo que tú dices, es una herramienta súper buena para empezar a hablar del tema de las emociones. ¿Ya? Es una herramienta, además que tiene distintos personajes, distintos contextos, da para Sí, mucho. sí, la verdad es que sí. Y al final es algo que engancha, ¿no? Pues yo por lo menos, ahora, bueno, cuentos no leo tanto, pues bueno, sí que leo, tengo un bebé de 10 meses, entonces sí que de vez en cuando la leo y le empieza a gustar, de hecho, pero yo sí que soy bastante aficionada a la lectura y es que de verdad que engancha y te metes en el personaje completamente y te vas a mundos totalmente lejanos. La verdad es que es maravillosa la lectura, me encanta. ¿Y qué crees que tiene la lectura que engancha tanto a niños y a adultos? Yo creo que tiene eso de descubrir, ¿me entiendes? O sea, es una herramienta que los niños empiezan a leer un cuento, pero en su Ujú. cabeza le empiezan a dar sentido a esta historia. ¿Cómo? Le empiezan a poner colores, el lugar, se lo pueden imaginar en un bosque, si somos imaginativos, un bosque con árboles azules. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que los niños te entregan, cuando ya son lectores, te entregan un libro para que se los lean. Y tienen un libro favorito, y tú se lo puedes leer todas las noches, todos los días, o 2 veces al día, Sí. y ellos quieren volver a escucharlo. Entonces, si tú piensas en un momento de la vida en que el desarrollo de su cerebro está así haciendo todas las interconexiones neuronales, que está como tan, el cerebro está como tan perfecto para sembrarlo, ellos deben quizás como disfrutar ese cuento, porque uno se aburre, uno escucha una canción más de 2 veces en un día y es como ya, pero el niño quiere y quiere repetir. Entonces yo creo que para ellos debe ser algo mucho más gustoso que quizás para nosotros. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y es que ellos disfrutan muchísimo cuando les leemos. Y al final también, una cosa que tienen los cuentos es que pueden crear ese momento especial en familia, que al final es bastante complicado tener a lo largo del día por el trabajo, la casa, ¿no? Y al final llegas y los deberes. Y es como esa pausa que puedes tener en ese momento especial en el que puedes estar con ellos y en el que, bueno, al final también les puedes
educar en diferentes valores, en resolución de conflictos. La verdad es que un montón de habilidades que se pueden adquirir en los cuentos, lo podemos un poco desarrollar luego más adelante. Pero quería que comentaras, pues tú estuviste haciendo talleres con cuentos. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata? Bueno, yo he hecho talleres de narración oral para niños y también para adultos, para los abuelos, para que los abuelos le cuenten a los nietos, porque el abuelo siempre ha sido como un personaje súper importante, es como el más anciano de la familia y que empieza a contar la historia y a rememorar. Y de ahí viene un poco el tema de la narración oral, de las historias que fueron pasando de generación en generación y que es nuestra memoria histórica. Entonces, este abuelo que va contando, claro, los niños al principio se encantan. Después cuando ya somos adultos decimos, pucha, el tata. Acá en Chile es el tata, el abuelo. Cuenta 5 veces en una fiesta la misma historia, pero tienen esa gracia para narrarla que te ríes igual. La he escuchado muchas veces. Sí. Entonces, el tema de ir narrando historias te va, haciendo que las cosas del pasado no se vayan olvidando. También te puede permitir aprender, porque vas a ir reformulando y a medida que va habiendo una nueva conciencia, te das cuenta, pucha, yo en ese tiempo lo veía de esta manera, ahora lo veo de esta otra manera. Los niños van desarrollando un montón de habilidades también de lenguaje, cuando ellos tienen un adulto que les va contando cuentos, porque los niños van imitando. Entonces después ellos juegan a contarle cuentos a su osito, lo hacen como una práctica natural. Y también dentro de los talleres de cuento, eh, siempre trataba de jugar un poco, ¿ya? Pero dentro como de una estructura de taller en donde había que ir como al objetivo y todo, tanto espacio para jugar no existía, pero ahora con la pandemia, los espacios para jugar han sido totalmente necesarios. O sea, espacios para el esparcimiento, espacios para de verdad un poco sentir esta libertad del disfrutar, porque para todo el encierro fue difícil, pero para los niños tiene que haber sido mucho más. Sí, lo fue. Los sacamos de su grupo de amigos, de su grupo de juegos, de ir al parque, de disfrutar el aire puro. Entonces, eh, no sé, yo cuando me sentía tremendamente aburrida, yo decía, ¿cómo estarán los niños? O sea, Sí, de hecho, muchos padres estaban como de monitores de ocio y tiempo libre en muchos de los casos, porque los niños, claro, ya se aburrían, no sabían qué hacer, y los padres también, bueno, también muchas veces estaban faltos de ideas en ese sentido, porque estar todo el rato con ellos, pues suponía también bastante desgaste y tenían que echar de mucha creatividad. Que también he de que el aburrimiento es la cuna de la creatividad, con lo cual un niño que se aburre, mira, le dices, ah, te aburres, ah, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? Un poco tratar de que a ellos se les ocurran cosas, porque al final es que ellos están desbordantes de creatividad y es una de las formas también en las que pueden desarrollarla, ¿no? Aburriéndose, sí, precisamente. Sí que es cierto pero que también, puede ser un poco incómodo, ¿no? El escucharles todo el rato, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Pero al final llega un punto en que acaban encontrando algo, ya sea, pues yo qué sé, cogen un rollo de papel higiénico vacío y empiezan a pintarlo, lo que sea, ¿no? Empiezan a imaginarse cosas. Y de hecho, los cuentos les dan un montón de ideas para crear. sí. Y también hacen ese espacio que es de acompañamiento, porque los niños sí, el aburrimiento les puede generar un montón de creatividad, pero es súper distinto estar aburrido y no tener a alguien que vaya guiando o acompañando a este aburrimiento y conteniéndolo también. O sea, explicarle, porque ahí está un poco la educación emocional, que el aburrimiento es una emoción normal, que es Ujú. incómoda, cómo sobrepasarla, cómo empezar a buscar, porque si el niño está solo y no tiene ese acompañamiento, le va a costar mucho más, o sea, él va a poder generar esos recursos,
pero es súper distinto cuando lo está haciendo con un adulto que lo pueda acompañar en estos procesos y que también los pueda guiar. Ahí sí, el cuento, tú a cualquier niño, en cualquier lugar, tú les dices, les voy a leer un cuento, y los niños gritan, ¡sí! Eh, Pueden estar jugando, pueden estar haciendo cualquier cosa, y eso es algo que a mí también me ha llamado mucho la atención, porque a veces hay niñitos de 9, 10 años que tú lo ves como el niño, no sé, más rudo, el que juega la pelota, el deportista, y ese también le gusta que le cuenten cuento, y se sientan, ellos se sientan al suelo, ponen su manito así, abren los ojos, y les encanta. Y de pronto tú le puedes leer cualquier libro, libros que a veces están olvidados, que han sido historias que nosotros leímos en nuestra generación y que para ellos no la conocieron, y ellos empiezan a buscar ese libro, y empiezan a buscar el personaje, empiezan a buscar del autor, y, y ahí uno se da cuenta que sí, o sea, que sí se van sembrando semillitas, aunque uno diga, claro, esto es una actividad de disfrute, lúdica, de entretención, ¿qué aporta? Porque también está esta mentalidad súper utilitarista que es como, hago esto para conseguir esto otro. O sea, le enseño, no sé, matemáticas para que haga bien sus cuentas. Entonces, a veces olvidamos esa habilidad blanda, el manejo de Ah, emociones, de la y tengo un poco resolución la de voz. conflictos, A ver. de la actividad. Entonces, eh, jugando con los niños, ¿ya? A raíz de toda la pandemia, hice un taller de juegos, pero fue porque también yo estaba aburrida y, y no sé, nunca pensé que iba a entrar porque puse algo muy formal, muy serio, así como muy vendible, y algo que, que para mí era importante, pero no sabía que la gente iba a sintonizar. Y muchos papás ahora sintonizaron y se dieron cuenta que el niño necesitaba estos espacios de esparcimiento, que necesitaba jugar, que necesitaba horas de juegos, porque para mí fue muy bonito, y quizás nosotros por lo que hemos ido aprendiendo tenemos esta sensibilidad y sabemos cuán importantes son las horas de juego. Pero desde que nosotros aprendamos esto, tampoco lo sabíamos, entonces se cortó. Era algo muy lejano o muy extraño hablar de necesidad de horas de juego, necesidad de diversión. Piensa que hay hasta un derecho humano que es el derecho al odio, al odio, disculpen, Al al juego. ocio y al está Sí. dentro de los derechos. Entonces, los papás empezaron a decir, no, quiero que se divierta un rato, quiero que me deje un rato tranquilo, porque estaban trabajando, haciendo teletrabajo, encargándose de la casa, el niño, el colegio. Los papás también estuvieron muy sobrepasados. Y al momento de jugar, los niños nuevamente me sorprenden porque yo hice algo como con un objetivo que era jugar, que se divirtieran. Ya no me puse ninguna otra meta, ni hice ninguna programación, nada. Disfruté de esa libertad. Pero sabes que jugando te vas dando cuenta que los niños van desarrollando todas estas habilidades que son tan importantes para cuando uno ya es adulto. Van desarrollando la creatividad, la capacidad de resolver problemas, porque cuando dentro de un cuento hay un bache o un cuento se va desarrollando y no sabes lo que va a pasar, los desenlaces, los niños van identificando valores, o sea, con qué personaje me identifico porque este personaje que tiene el valor, no sé, de la valentía me gusta, este que no se atrevió no me gusta, o el que es abusivo, no, y no tienes que hacerlo explícito. Tú, contando cuentos, puedes hablar, 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 y el niño solo va organizando toda esta información y siempre van a tender a querer hacer las cosas bien, a aprender cosas nuevas, siempre se van a identificar con el valeroso, el que está haciendo en el cuento que es más pillo, está haciendo prácticas no tan eh, buenas, por decirlo. Ellos de cierto modo se van dando cuenta que esa no es la forma,
Y ahí es donde los papás, si van guiando, van acompañando un cuento, o van guiando, acompañando una película, pueden enseñarle todas esas cosas, porque cuando un niño está solito viendo una película, pucha, lo puede emocionar, ¿y qué es lo que hacemos? No llores, es una película, o le puede dar miedo, no llores, eso pasa en la película, pero la emoción le está pasando en ese Mm. minuto, y es real, y no le damos contención, pasa en banda, ¿sí? Ya no. Y ahí nos vamos dando cuenta que las películas, los cuentos, la lectura, la literatura, sí mueve las emociones, sí mueve los sentimientos y por tanto, cuando uno se está emocionando o sintiendo, capta más rápido cualquier tipo de aprendizaje. Entonces, eh, los niños disfrutan cuando les leen los adultos y todo puede irse volviendo un juego. Desde el hecho de preguntarle, no sé, el personaje que tú ves, ¿cómo te imaginas el personaje? El mismo personaje, hay niños que se lo van a imaginar rubio, otros se lo van a imaginar moreno, otro colorín, eh, cómo está vestido, y tú ahí vas dándote cuenta cómo está el niño. Entonces, o sea, cómo está el niño, si está bien, si está alegre, porque también un Sí. poco, si te das cuenta, en muchas pruebas proyectivas, cuando los niños están sufriendo algún tipo de maltrato o abuso, les piden que jueguen o le piden que hagan dibujo, y va saliendo lo que al niño le pasa porque son así de transparentes. En un cuento, cuando el niño está, no sé, muy triste, ya el aburrimiento lo superó, no logró sacar y eso lo tiene triste, él va a ir matizando el cuento o lo que él puede ir narrando o puede ir inventando de esta emoción. Entonces, yo creo que contar cuentos tiene montones de beneficios. Sí, lo que comentabas de que al final se mete en la piel del personaje, eso es desarrollar la empatía al final. Consiguen meterse en su piel, sentir lo que el personaje siente y ahí también es una de las formas en las que pueden intervenir los padres para educar en emociones, los padres o maestros también, que narran muchos cuentos a los niños. Quizás sea también en ese momento, un poco mientras van leyendo el cuento, preguntarles cómo crees que se siente el personaje, qué crees que puede haber hecho diferente, igual. Un poco también, un poco ver y que se den cuenta que si el personaje hubiera tomado otra decisión, hubiera habido un final diferente, ¿no? Un poco esto que comentábamos de resolución de conflictos también, el que ellos ven que al final los actos tienen consecuencias, a veces son consecuencias más agradables y otras menos agradables. Y entonces van un poco viendo de qué manera ellos pueden en su día a día resolver sus propios conflictos, ¿no? Otra de las cosas que también aprenden y que, bueno, que de hecho aprendían mucho en tu taller, ¿no? Porque eran ellos mismos los que contaban los cuentos. Es comunicación. Qué importante es hoy en día, al final, pues que en el trabajo tienes que hacer un montón de presentaciones muchas veces, o bueno, hablar con los compañeros. Qué importante es el aprender a comunicarse correctamente cuando eres niño, ¿no? Porque eso facilita mucho de cara cuando eres un adulto que sea mucho más sencillo pues, pues a nivel personal, a nivel laboral, ¿no? Eso también es una cosa. Y bueno, me comentabas cuando estábamos un poco preparando el directo que una de las cosas que te das cuenta es que al final los niños tímidos, bueno, no es que no existan, pero sí que, digamos que los tímidos, timidísimos, eso no es real. ¿Puedes un poco Claro, comentar qué sí, te hay lleva muchos a pensar esto? que en el grupo había un niño más chiquito que tenía 7 años y otro 9, 11 y 8, me parece. O dos de 9 y uno de 11, eran 4 niños. Entonces, el niño de 7 maneja menos lenguaje, tiene menos historias, y él empezó muy despacito a hablar, porque mientras él fue tomando confianza, participó poquito, o contaba frases muy cortitas, que era como este miedo de tiro la palabra, me escondo, pero cuando él se fue dando cuenta
y imitando, viendo cómo los compañeros podían hacer frases más largas o más, o ponerle, no sé, más sabor a ese cuento, más picardía. Él empezó de a poco a aumentar y todo, y ya después él tomó confianza y él podía contar igual que sus pares, porque finalmente esto era inventar cosas, porque el taller era de juego y era tan entretenido, porque la idea era que los niños fueran poniendo palabras, que había que hacerlo por Zoom, así que había que hacerlo por inbox, cuando es en persona es mucho más entretenido, pero es la forma que ahora tenemos, y ellos empiezan poniendo palabras suavecitas, eh, no sé, pájaro, un perro, gato, cosas así, y es como la palabra que salía uno tenía que ir a empezar un cuento, y el que seguía sacaba la otra palabra y debía seguir el cuento, y que hubiera un hilo conductor, por tanto, ahí también está la capacidad de estructuración, porque tengo que hacer un cuento lógico y estructurado, o sea, no puedo salirme del contexto, porque también si te das cuenta del trabajo colaborativo, todos vamos poniendo algo y vamos haciendo un engranaje, y vamos construyendo hacia arriba. Entonces, después cuando ellos fueron soltándose y viendo que era un espacio para ellos, era un espacio sin ningún objetivo, sin ningún plan, porque yo no tuve ningún plan, pero lo que recibí fue darme cuenta, y bueno, y a propósito del coaching infantil juvenil, que aprendimos tantos conceptos, que fue como desarrollar esta, no sé, esta, entre comillas, brújula, este norte, y también esta lupa para detectar cosas que antes, o cuando uno no se prepara, pasan imperceptibles. Te vas dando cuenta que los niños aprenden colaboración, aprenden a ser generosos, porque ellos podrían haber cerrado el cuento, o decir algo que al otro le complicara, pero no, siempre iban propendiendo a hacerlo más bonito, de disfrute y todo. Y cuando les salió la picardía y querían poner algo así ya más malo, las palabras eran cosas suaves, o sea, no sé, eh, agua de pescado, gomita de espinaca, que eso nunca me voy a olvidar, porque Es era una una gominola, gomita, es que es de España, una gomita es una gominola, gominola. claro. Un caramelo, pero te castigaron y te dieron espinaca. Entonces, claro, en la cabeza de un niño eso es como algo malo, eh, pero con esa Sí, a ver, eso es muy inocencia, malo, esa pero mentira. sí. A ellos les hace O sea, gracia, ¿no? exacto. Y, y bueno, ya después cuando pusieron más cosas, empezaron a poner cosas como caca, y ahí era como eh, sopa de pescado. ¿Cómo iban a ir diciendo? Entonces era, no sé, al que salió villano en el cuento, la mamá lo castigaba y le daba sopa de pescado, o, o se portó mal y le cayó sopa de pescado encima y quedó hediondo. Pero siempre ellos podían darle esta coherencia y pudieron ir identificando quién era el personaje que ellos querían, el que no, eh, y no sé, a mí de verdad me maravilló, porque yo creo que nosotros tendemos a subestimar sin querer, sin ninguna mala intención, a los niños, pero la literatura, los libros, los cuentos, las películas, cuando son guiadas por un adulto, cualquier experiencia, cuando el papá está ahí para contener y para decir, ¿qué pasó? ¿Cómo tuviste esto? ¿Sabes cómo se sintió tu compañerito, no sé, cuando le tiraste esto? Cuando lo hace amablemente, el niño va sacando recursos, recursos, y de verdad nos sorprenden. Hay que darle como ese espacio a que se expresen, y tienen tanta riqueza. Sí, la verdad es que Que sí, desarrolla mucho la creatividad, porque lo que decías, tenían que ir un poco cogiendo las palabras que se les daba, inventarse una parte del cuento con ellas. Y otra cosa que también desarrollan ahí, ahora que lo pienso, es quizá también la atención, porque tienen que estar pendientes de lo que dicen los compañeros para poder ir enlazando, ¿no? Las diferentes partes del cuento y la memoria, que se tienen que acordar de los personajes, cuáles eran y demás. Y de hecho, una cosa yo no había, es...
Sí, Yo no había dime. contado esas habilidades, no las había contado, Sí. pero sí, tienes toda la razón, es estar atento, o sea, si algo no le, si no les gustara, no podrían estar atentos, porque Mm. empezábamos con 10 palabras y después terminábamos con 30 palabras. Entonces el primer cuento era muy chiquito y después iba aumentando. Y claro, en desarrollar todo y dar la vuelta a un cuento y que se acabaran las palabras, el cuento podía durar media hora, 40 minutos. Entonces eran 40 minutos que, claro, es memoria y atención y yo Era, no, claro. no le había dado lectura a eso. Sí, y bueno, al final también la atención y la memoria están muy relacionadas con el rendimiento académico y está, bueno, estuve un poco investigando y resulta que ha habido investigaciones que han demostrado que con la lectura, con la comprensión lectora, según mejora la comprensión lectora, también mejora el rendimiento académico de los niños, y no solo en lengua, también en historia, en matemáticas. Querías matemáticas, pues sí, porque al final no sé tú, pero yo una de las cosas, unos problemas que tenía cuando era pequeña, muchas veces en matemáticas, a veces no me salían los problemas por el simple hecho de que no entendía exactamente lo que me estaban pidiendo. Sí que entendía así, grosso modo, pero no había entendido perfectamente lo que me pedían. Entonces, la comprensión lectora es fundamental para muchas de las asignaturas en el colegio y sí que mejora el rendimiento académico, algo que a los padres les preocupa bastante. Sobre todo también ahora que las clases muchas son online y al final pues acaban aburriéndose un poco más, prestando menos atención. Y el hecho que sea simplemente de ponerles a leer, que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que con la lectura también se desarrollan este tipo de habilidades que luego sirven en el colegio, ¿no? Y bueno, Y otra en de la, las cosas, ¿sí? y en la vida, o sea, Y en la vida. piensa que ahora se está hablando del concepto de analfabetismo funcional, o sea, personas que leen pero no logran comprender. Ujú. Y, y piensas, eso es para desde programar tu computador, desde ver un mail, eh, no sé, desde la puerta, cuando uno dice la puerta tire o empuje, no, sino que vamos automatizados y estamos empujando cuando había que jalar. Entonces, eh, es súper importante estar, darle experiencia a los niños con la lectura, pero que sean experiencias gratas, porque si no se van Mm. dando en la casa, si no lo hacen los padres, y el niño no se relaciona con los libros y solamente lo conoce a través del colegio, no lo conoce en una instancia grata, lo conoce en una instancia que tiene que ver con un control, con una prueba, con un objetivo, en donde va a sentirse presionado y ahí muchos de nuestros pares, de las personas, muchos se relacionaron con la lectura lamentablemente de esa manera. Entonces, ya cuando tu primera impresión fue de choque o fue de dificultad, es muy difícil reaprender, o sea, tienes que desaprender esa experiencia para poder hacerte el gusto por la lectura. Sí, luego es más complicado porque si estás poniendo ahí en una prueba o te preguntan, estás nervioso o no has entendido bien la lectura que te han puesto en el colegio, porque al final pues quieras que no, cuando lees cuentos en casa vas como un poco más progresivamente. Luego llegan al colegio, igual empiezan a leer y les ponen un texto un poco más complicado de lo que ellos están acostumbrados porque no están acostumbrados al final a leer, sino les cuentos en casa, con lo cual les resulta más complicado, ven mucho más presionados, les entra el miedo y ocurre una cosa que se llama secuestro emocional. Que bueno, lo explico esto en el curso y bueno, tengo claves digamos, desactivar este secuestro emocional. Que el secuestro emocional es básicamente la parte de la mente en la que la lógica y el pensamiento activo pues se desconecta y únicamente están como invadidos por la emoción y únicamente están pensando, ay, me van a hablar, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, que no sé contestar, ¿no? Entonces, sí que al final, bueno, como es experiencia es negativa, mm, van a decir, mira, no quiero ni tocar un libro.
Entonces es súper importante, como comentabas, que la lectura empiece en casa, que empiecen a leer los padres a los hijos o, bueno, o los maestros también que lo puedan hacer en el colegio, pero sin esa parte de evaluación, ¿no? Que simplemente pues les cuenten un cuento o que sea agradable para ellos, que sea ese momento de conectarles con la lectura desde una, bueno, desde una perspectiva agradable, ¿no? No solo, no digo que los exámenes sean no sean agradables, pero bueno, un poco menos que si te leen sin luego evaluarte y hacerte preguntas, ¿no? Luego, otra cosa es la inteligencia emocional está súper valorada ahora mismo en el mundo de la empresa. Bueno, y es que a nivel también personal, o sea, yo no sé, no sé tú, pero es que ahora mismo estoy viendo que se valora mucho más la inteligencia emocional en las personas que la inteligencia, digamos, académica, entre comillas, ¿no? Porque si una persona, imagínate una persona que saca dieces en todo, sacaba dieces en todo, y luego llega a una empresa o llega, bueno, relaciones personales de cualquier tipo, o una entrevista de trabajo, y, y no sabe expresarse correctamente, o es como un plano emocionalmente, o no sabe modular sus palabras, al final va a tener seguramente muchos más problemas para desenvolverse en esa entrevista, en ese trabajo, o luego también con relaciones personales, es súper importante. Y esto se aprende mucho en los cuentos, porque al final, como comentábamos, los personajes de los cuentos viven diferentes aventuras y van emocionándose o van pues sintiendo emociones. Si tú les vas preguntando a los niños, ay, cómo se siente este personaje? Bueno, siempre un poco con precaución, ¿no? Porque, como comentábamos, si les haces muchas preguntas, quizás se piensen que estén en el colegio y que les van a evaluar y no les resulte agradable y no van a querer seguir queriendo que les leas, ¿no? Pero un poco sí que sirven los cuentos, ya más allá de estos cuentos que son para educar en emociones exclusivamente, como El monstruo de colores o muchos otros, con un cuento completamente normal, narrativo, se puedan aprender perfectamente educación emocional. Porque al final también otra de las cosas es que ellos van, bueno, o sea, el cuento también les adentra unas historias y pueden proyectarse en ellas y les puedes ir preguntando un poco cuándo han vivido esta emoción, y igual se puede establecer un diálogo, ¿no? Mientras se lee el cuento, ¿no? Y como comentaba, al final es una experiencia agradable en familia, al fin y al cabo. Y también está la edad de los por qué, o sea, hay una edad de los niños en donde están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cuando ellos están en esa edad y le están leyendo, ni siquiera es uno el que tiene que estar guiando las preguntas, es contestarle, ¿y por qué se asustó? ¿Y por qué él se cayó? Preguntan todo. Y, y eso es como la instancia de poder acompañarle, irle contando, esto pasó por esto por otro. A mí me sorprendió mucho, yo tengo una amiga que ella ha hecho esto de manera natural, no me dice que ella no lo leyó, no sabe cómo lo hizo, pero ella le ha estado leyendo siempre cuentos a los hijos. Y los hijos la llaman para leer un cuento en la noche. De hecho, no hay televisión en los dormitorios de esos niños, no hay cosas de tecnología, nada. Es el dormitorio para que jueguen y hay libros. Y la mamá le lee todas las noches un cuento, pero cuando yo compartí unas vacaciones con esos niños, eh, eran niños que sabían tanto esto de coexistir, dónde estaba el límite, eso de mi libertad termina cuando empieza el límite del otro, y si me cruzo este límite lo atropello, este que es como este arte de coexistir. Ellos lo manejaban súper bien, eran niñitos chiquitos, 6 años, 8 años, y era, voy a pasar despacito porque puedo despertar a tal persona. Cuando yo escuché eso,
wow, wow. Saqué una lupa, me puse a observar esos niños y yo decía, pero es que ¿de dónde salieron estos niños? Y ahí empecé a observar mucho lo que había hecho mi amiga con cómo los fue educando y me decía ella, es que no sé cómo lo hice, fue la naturaleza, es como que quizás ella quería eso de niña y le fue contando. Y cada vez que los niños tenían algún tipo de cosa, se caían, ella lo abrazaba y le daba esta contención. Entonces era, ¿por qué te pasó esto? ¿Te diste cuenta? No, porque no sé, andaba con la zapatilla, acá sí son cordones, no sé cómo se llama ya, andaba Sí, cordones. sin atarla, y ahí el niño iba reflexionando, bueno, entonces la próxima vez tienes que tener cuidado para que no te caigas, pero sin disgusto, y abrazaba al niño y le hacía cariño, un poco lo que era acompañar el dolor o la emoción, aunque para nosotros como adultos no podemos empatizar, porque desde nuestro porte esto es algo chiquitito, pero desde alguien que es más bajito que nosotros, eso es para ellos importante, tienen importancia súper distinta, entonces también como adultos no nos vamos a poder poner en zapatos de niños, pero sí Sí, podemos recordar cuando nosotros éramos niños, mm, cuánto nos importaban esas cositas, que ahora vemos pequeñas y para nosotros fueron súper importantes también. Entonces, ella al hacer esto, porque la naturaleza es sabia y le regaló, ponte un don, algo divino, sus niños eran, no sé, eran muy considerados para ser niñitos. sí, eso al final Eh, es educación emocional. De hecho, es una de las herramientas que muestro en el curso que tengo para enero, de educación emocional para para padres y padres, maestros. Es una de las herramientas, es una de las formas de hacerles, acompañarles en las emociones, ¿no? Porque estamos acostumbradísimos, no sé si a ti te pasaba, ¿no? Allí ocurre, pero aquí en España, yo por lo menos en el entorno en el que vivo, lo que se dice es que cuando se cae el niño, decirle, ay, eso no es nada, eso no pasa nada, ¿verdad? Ala. Como que le distraes, intentas distraer de forma que como que se olvide que se ha caído, que se ha hecho daño, como que no tienes en cuenta sus necesidades o su emoción en ese momento. Y es decir, que y esa después no cuando es la adultos forma. llegamos, vamos a evadir. Lo que me es incómodo lo evado, cambio el tema, pero ya cuando uno es adulto, la vida te va pasando la factura de todo lo que vas evadiendo. O sea, entonces, sí, quizás yo creo que son las primeras generaciones de los padres que están teniendo esta inquietud y se dan cuenta que el tema de educar a otro ser humano es un tema bien complejo. No quiero hablar mal de las generaciones anteriores, pero si piensas, era como entrar a una escuela de obediencia, que hoy día son la escuela de obediencia canina, tú lo amaestras, siéntate, fórmate, el perrito, y ya, te tiro una galleta si lo hiciste bien. Las otras generaciones quizás fueron instruidas en obediencia, pero no aprendimos a reconocernos como humanos, a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y a darnos ese espacio de validez. Oye, esto a mí me importa, a ti no te importa, al mundo no le importa, pero para mí esto es importante. Y mientras yo no pase a llevar a nadie, me tienen que respetar. Entonces, yo creo que tu taller está súper bien orientado, porque primero los padres son los que tienen que empezar a tener esta herramienta, una para sí mismo, porque no las vieron en la infancia, no es como que se va a transmitir de generación en generación, porque estos padres se tienen que nutrir ellos de lo que no tuvieron para tenerlo y ahí recién poder dárselo a su hijo. O sea, están haciendo a veces muchas omisiones, pero no porque quieren, sino porque nadie les contó, nadie les ha mostrado esto. Entonces, yo siento que tu taller es una herramienta que es súper necesaria y que está bien orientada, porque educación emocional para niños. No, ¿cómo? O sea, es importante que sea desde los padres para que los padres puedan guiar y acompañar a ese niño. Y también para Claro, que ellos se sientan con estas herramientas. Qué distinto es cuando uno va por la vida con una caja de herramientas y es como, me sale esto, saco esto otro, saco esto.
como la bolsa del gato Fénix. No sé si pasaron ese dibujito animado que era un gato que andaba Sí, con una y sacaba una cantidad de cosas. Yo siempre quise tener esa bolsa. sí. Este no se llamaba así, se llamaba Doraemon aquí. Que iba sacando Mm, diferentes herramientas, el porrocóptero, o sea, diferentes cosas, ¿no? Pues un poco lo mismo, sí, como dices. Lo que comentas, al final, a ver, los padres que han sido, hay como, digamos, tres escuelas, ¿no? La de los padres que han sido autoritarios, que eso es verdad que se ha visto mucho más en la generación de nuestros abuelos, ¿no? Al sí. final ellos, pues, es lo que pensaban que era la mejor manera, ¿no? El educar Como con esta autoritarismo, porque disciplina, yo soy tu sí. padre, yo soy tu madre y me haces caso porque pero sí que es verdad que, bueno, no es la manera. Luego está también la generación en la que, bueno, que hay un poco de todo, no todo es el 100% de esa manera, ¿no? Pero bueno, digamos que es un poco así, la generación de los que han sido sobreprotegidos, ¿no? Esto también me incluyo, es decir, ¿no? Que al final estaban, o sea, que por evitar que ocurriera lo que ocurría con sus padres, de que eran súper Se autoritarios, fueron al otro pues extremo. intentaban protegerles de los propios miedos de los padres, ¿no? Con lo cual ahí es una de las cosas, de hecho, en el curso lo que hoy también se enseñó, al final es un curso también para los padres, para educar sobre inteligencia emocional, porque es muy importante empezar en ellos mismos, ¿no? Esos miedos que tienes cuando eres padre, porque los tienes. Al final tienes que tener en cuenta que son solo tuyos. O sea, son tus miedos. Quizás Mm. son una cosa pequeña, no puedes responder ante las mismas cosas de igual manera. Me explico. Tu hijo está sentado en el suelo y se cae para un lado, o tu hijo se va a tirar por la ventana, pues no puedes responder igual, ¿no? Ante una cosa que otra, porque entonces el niño va a pensar que el mundo es peligroso en general, cuando no es así. Entonces es un poco lo que hay que intentar, o bueno, también los padres que quieran, ¿no? O sea, es perfectamente lícito que cada uno Sí, eduque como porque considere, ¿no? Pero sintonizar o un tener. poco yo creo que hay una generación que está, nuestra por lo menos, que está un poco intentando aprender un poco más cómo educar de forma Buscar el respetuosa equilibrio. y con inteligencia emocional para evitar ni ser autoritario ni ser sobreprotector, ¿no? Una cosa intermedia que le dé libertad, pero también límites a los niños, ¿no? Eso es súper importante Hay y algo vamos, la verdad es que, que las redes sociales están haciendo un trabajo increíble en este aspecto para los padres que quieren formar. Bueno, y maestros, que hay muchos maestros ahora que no son los maestros que solía ver más habitualmente yo de mi temario y ya está, ¿no? Hay muchos maestros que están innovando mucho, que están dando sus clases con emoción, de hecho, para que aprendan mejor, porque es que es la mejor forma de aprender. La memoria, mm, la memoria es que funciona sobre todo con emociones. Hay una parte en el sistema límbico, que es el de la memoria a nivel cerebral, que es el hipocampo, que es donde reside la memoria del emocional y eso es muy, muy potente. En lo cual se retiene mucho más cuando te diviertes, ¿no? Como con los cuentos, cuando educas con los cuentos diferentes valores, diferentes herramientas, se retiene mucho más la información que cuando educas, bueno, pues poniendo una ficha donde que resulte aburrida y que no sabe muy bien por dónde coger, ¿no? mira, hay algo que quiero hacer de lo que decías antes, que Sí. es súper importante ahora ver que la sobreprotección es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque está Ujú. impidiendo que el niño se desarrolle y vaya generando sus propias herramientas. Entonces, cuando llegan a la vida adulta, llegan como unos discapacitados sociales porque no le permitiste tener ninguna experiencia que le generara esta musculatura emocional o afectiva para resistir los embates de la vida. O sea, ¿hasta dónde vas a sobreproteger al hijo? Hasta los 20, 25, Mm. mientras vivas.
pero el resto del tiempo, cuando no estés para andar ahí como su muleta, entonces ahora también con lo que vimos del coaching infanto-juvenil y estas nuevas formas de crianza, la sobreprotección es una forma de violencia, porque está minando el desarrollo de una persona que está en formación. Tú no le estás dando algo, le estás restando la capacidad de sobreponerse a la situación, la capacidad de resiliencia, de volver a resolver. Ay, te perdemos. Daniela. A ver, no sé si vosotros la escucháis. ¿A Daniela? A ver, ahora sí. Ahora ya te habías quedado ahí. Sí, yo también te veía así detenida. Bueno, te decía que estamos como sociedad buscando este equilibrio, porque las dos anteriores fueron los extremos. El autoritarismo y la sobreprotección fueron dos extremos y tenemos que ir buscando este balance, este equilibrio y los matices, o sea, no podemos polarizarnos y elegir una u otra, hay que ir buscando eh, un equilibrio para que funcione. Pues sí, tienes toda la razón y una de las formas es como contábamos con cuentos, es una forma agradable, pero hay, ¿verdad? Que creo que se nos ha olvidado comentar que al final los cuentos es muy importante, no simplemente porque estamos diciendo la importancia de los cuentos, ahora veo que igual van a coger padres y van a empezar a leer los cuentos así como si fuera un periódico, ¿no? Y es muy importante que si se hace, a ver, hay otras muchas herramientas que se pueden utilizar, otras muchas actividades que se pueden hacer para educar a los niños con diferentes herramientas, entre ellas inteligencia emocional, ¿no? Y si los padres no les gusta leer o si los padres no les apetece leer cuentos, no tienen por qué hacerlo. Y es que, porque al final va a ser contraproducente que les lean a los niños sin esas ganas, porque ellos lo van a detectar. Los niños son esponjas, pero eso lo decimos todos, pero es que son esponjas de conocimiento, pero es que son buenísimos con la comunicación no verbal, porque al final, sobre todo los más pequeños, porque cuando no se saben expresar, lo único que entienden es la comunicación no verbal. Entonces, si ellos notan que tú lo estás haciendo un poco forzado, mira, mejor no hacerlo. No sé tú qué opinas. Exacto. Sí, o sea, es fundamental porque, lo digo, porque además es un momento en familia, ¿no? Si de verdad no te gusta leer o no te apetece leer cuentos, no es una obligación, hay otras muchas formas. De hecho, bueno, en el curso comento otras muchas actividades que se pueden hacer para educar en emociones, con lo cual, bueno, hay muchas otras formas y luego pues es que en internet hay muchísimas que se pueden hacer, hay otras maneras, que no es necesario hacerlo con cuentos, pero sí que es cierto que es una forma en la que es que al final una cosa tan pequeña como es un cuento, lo grande que puede ser y todo lo que se puede conseguir con el cuento. También, otra cosa es, también invito a los padres a que lo prueben, si a lo mejor no lo han hecho nunca, el leer a sus hijos, que prueben. O sea, simplemente que intenten buscar un momento del día. Puede ser, no tiene que ser necesariamente antes de dormir, puede ser, eso lo utilizan muchos padres, pero sí que tiendan a encontrar un momento del día, porque puede ser ese momento agradable con sus hijos, ese momento de calidad con ellos, ese momento en el que conectan, porque con el cuento pueden conectar realmente con ellos, pueden ser también una manera de empezar a establecer diálogo de cómo te ha ido el día, qué es lo que ha ocurrido, o lees el cuento, ¿no? Y ha habido pues con el personaje, algún problema, pues un personaje que ha querido jugar con otro, entonces, pues un poco establecer el diálogo, de preguntarle, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto qué es lo que más te ha llamado la atención del cuento? Y esto has visto, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, un poco también de forma sutil, ¿no?
este tipo de cosas, pero sí que es una manera de establecer esa comunicación y mejorar la comunicación en la familia, ¿no? Que no sea solo porque muchas veces ocurre que como estamos con la casa, con el trabajo, con tantas cosas, al final muchas veces hablamos a nuestros hijos únicamente del colegio, del colegio, de los deberes, y no hablamos con ellos de cómo les ha ido el día o cómo nos ha ido a nosotros el día. Es tan importante establecer esa comunicación más allá de tengo un hijo estudiante. Al final, tu hijo es mucho más que eso, ¿no? Y a través de los cuentos o de ese momento en familia se puede establecer una comunicación muy, muy, muy bonita. A ver, Sí. espero no quedarme sin Si batería. no le gusta leer, a los papás también pueden utilizar trabalenguas. ¿Se Ay, te escuchó perdí. lo último? No, dime. Es que estaba viendo si me estaba quedando sin batería, pero no, todavía me queda algo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Tuve que conectar. Los papás que no les gusta mucho leer pueden recurrir a la poesía, a los trabalenguas, que finalmente son mucho más cortitos, son melódicos, y a los niños igual les agradan. O sea, para niñitos de 3, de 4 años, la poesía es una súper buena herramienta para meterlos al mundo de la literatura, al mundo de la lectura. Y los trabalenguas Sí, o las adivinanzas, ya que son entretenidas, que también les puede hacer pasar un momento juntos. Y si el papá está motivado y quiere conducir con una adivinanza, igual puede empezar conversaciones. Las conversaciones cuando se está pasando un rato grato en familia van surgiendo de manera natural. Y lo importante es como dar este espacio de comunicación de padres e hijos, que ellos hagan sus preguntas y que se sientan escuchados. O sea, escuchado es sí, cuando el sí, papá les da una respuesta, porque cuando les dice, ya, te escuché y no hacen nada, eso no es escuchar. sí, no, escucha activa, como decimos, escucha que estás únicamente en ellos y no estás pensando en a ver qué hago de cena o a ver mañana y el jefe. No, o sea, estar al 100% con ellos porque lo van a notar. Como digo, o sea, los niños lo van a notar. Y bueno, qué recomendaciones le darías a los padres en esto de los cuentos? Que un poco para cerrar, ¿qué recomendaciones les darías? Lo ideal, voy a partir de lo ideal hasta lo menos. Lo ideal sería que los papás fueran lectores. Hay muchos papás o personas que en la adultez se dieron cuenta que les gustaba leer y que los distraía y que les, y que les iba bien leyendo. Ujú. Entonces, yo creo que un niño siempre que va a ser un adulto lector, crece con adultos que leen y crece con adultos que disfrutan la lectura. Crecen con personas que se están preguntando, oye, terminaste tal libro y supiste esto, y ellos van escuchando y se van dando cuenta de, oh, todo eso tiene este libro. Eso sería lo ideal. Si no les gusta mucho leer o no son de estar leyendo, traten de hacerle este hábito al hijo y léale cuentos. Eh, para el niño es una instancia tan provechosa, es una instancia de riqueza, porque los niños van valorando el tiempo que los papás le dedican. Mm. Hay un video que sale mucho en este tiempo que se llama La Carta, que está por YouTube, La Otra Carta se llama, ¿ya? En donde los niños empiezan a decir qué es lo que quieren de regalo. Y todos quieren bicicletas, iPad, cosas tecnológicas muy avanzadas. Y después le dicen, ¿y si le mandas una carta a tus padres? Y todos le dicen, quiero que mi papá juegue más conmigo, quiero que mi papá haga esto. Todo tiene que ver con tiempos que los papás le dedican a los hijos, esas instancias Sí, de diálogo y de conversación. Nos volvimos a congelar. sí. Ya está, ya volvió. Sí, Ahí sí. tienes toda la Bueno, razón. Mm. el video, yo les voy a contar el final, y es que los niños eligen enviarle la carta a los padres para que los padres le dediquen tiempo, pero véanlo porque de verdad es conmovedor
y es algo que es real, no fueron niños que les pagaron para esto. Y en todos lados los niños tienen esta inquietud y quieren tiempo de calidad con sus papás. Entonces, dedicar media hora a leerles un cuento, dedicar 15 minutos o decirles ya, ok, te voy a leer solo un cuento y 10 minutos, están sembrando una relación que va a ser de por vida, están sembrando afecto, están sembrando eh, una herramienta que es la lectura que les va a permitir abrirse a nuevos mundos, desarrollar un montón de habilidades, desarrollar también montones de partes de la corteza prefrontal, todo, hacer miles de interconexiones neuronales. O sea, ustedes están nutriendo a su hijo en el corazón, en el afecto, en el amor y también en la mente. Entonces, la idea es eso. Si ya no les gusta para nada leer, como dijo Cristina, no, no lo simulen, porque los niños son súper perceptivos y van a darse cuenta que están haciendo algo con desagrado. Entonces, jueguen y lean adivinanzas, trabalenguas, poesía, que van a ser cosas más cortitas y divertidas y de cierto modo van a empezar a llevar a los niños a este mundo, que es el mundo de la literatura, que es una experiencia eh, estética finalmente, es una experiencia de belleza como todas las artes. Sí, la verdad es que sí, y bueno, y la verdad es que yo recuerdo, mi madre sí que no me leía cuentos, mi madre me los contaba y a mí me encantaba. Me los contaba antes de dormir y me encantaba. Cuenta una anécdota muy graciosa que dice que, claro, que yo la empezaba a corregir, ¿no? Porque ya empezaba a estar cansada, como que se me dormía. Y yo la empezaba a corregir, no, mamá, esto no es así. Entonces al final también los niños disfrutan un montón con los cuentos y es un momento en familia, un momento agradable. Es, como decíamos, es iniciarles en la lectura en un ambiente tranquilo, sin evaluaciones, ¿no? Porque si no, luego llegan al colegio y si el primer libro que leen o primer texto que leen, así que más de dos frases, es uno en el que luego les van a poner preguntas y les van a evaluar, se van a acercar a la lectura como algo un poco estresante, ¿no? Y un poco más desagradable, una experiencia negativa y luego no van a querer tan fácilmente seguir leyendo. Y como comentábamos, en la lectura aprenden resolución de conflictos porque hay diferentes, como decimos, los cuentos al final y los libros en general tienen como una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? Entonces en el nudo se crean conflictos que luego los personajes acaban resolviendo en el desenlace. Entonces los niños van viendo de qué manera los personajes van a resolviendo sus conflictos y ven que al final los problemas tienen solución. Que muchas veces igual tienen un problema y se agobian, ¿no? Y les puedes recordar, pues, a ver, eh, ¿qué hubiera hecho el personaje de este cuento? ¿Te acuerdas? O puedes pensar, a ver, en algún cuento en el que haya podido pasar esto, qué es lo que ha hecho el personaje un poco para que ellos cojan recursos y opciones, ¿no? de resolución de conflictos que les puede ayudar. Luego, como decíamos, también la empatía, ¿no? La empatía es fundamental porque ellos se meten en la piel del personaje y consiguen ponerse los zapatos del otro, sentir sus emociones y ya esa primera experiencia de empatía con un personaje no real les puede ayudar a trasladarla a lo que es la vida real con compañeros en un conflicto que tengan en el aula o en casa o lo que sea, ¿no? Luego la creatividad, la atención, se educa en valores, ¿no? No hace falta que sean cuentos específicos que eduquen en emociones, como el monstruo de colores, o en valores específicos, porque de hecho es que pueden llegar a ser, esos cuentos pueden llegar a ser incluso aburridos para algunos niños, porque se dan cuenta de que, oye, este cuento que me estás diciendo para que empiece a irme a acostar más pronto o lo que sea, ¿no? Empiece a irme a acostar antes. Oye, esto, o sea, no te lo digo, no te lo dicen, pero como que se dan cuenta que le estás metiendo ahí un mensaje oculto que no les resulta demasiado agradable. Otras veces no, pero sí que puede ser que algunos niños como que se den cuenta de, oye, esto que me estás diciendo, porque hay muchos
cuentos que son muy explícitos, ¿no? En ese aspecto. Hay muchos cuentos, hay padres que van a la librería, oye, yo quiero un cuento para que mi hijo deje el pañal. Pues no, mira, tu hijo va a notar que quieres que deje el pañal, pero igual no está preparado para eso, ¿no? Hay que dejarles también sus tiempos y, bueno, o sea, puede ser una herramienta, puede ser que para algunos niños, algunos padres eso funcione, pero hay que tener en cuenta que para otros no, porque se van a dar cuenta de que al final no es un cuento agradable y divertido, simplemente para disfrutar, sino que es un cuento con un propósito específico, que es papá quiere que deje el pañal, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, o quieren que deje de dormir con papá y mamá y duerma en mi cama todo el día, porque hay niños que aun siendo un poco más mayores, pues se sienten más seguros con... Ay, ay, se me trabo. Más seguros con sus padres, ¿no? Entonces, bueno, un poco, bueno, también ver que un poco que funciona en cada familia, porque cada familia es única, ¿no? Pero sí que un poco la idea, ¿no? Es transmitir que no es necesariamente aquel cuento que hable de X valor o de X emoción o de X actividad el que va a ayudar a resolverlo, ¿no? Puede ser cualquier cuento, el patito feo, ¿no? Es un cuento al final que habla de la autoestima, eh, sin ser explícito, ¿no? Son al final se pueden aprender valores y diferentes herramientas con cuentos tradicionales, sin más que no sean cuentos específicos de... no sé, es que no se me ocurre ahora, pero sí que cuentos específicos que sirvan para aprender lo que es la tristeza, ¿no? Pues a lo mejor es un cuento que le resulta muy aburrido al niño. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta y que, bueno, hay que aceptarlo en los niños, no todos los cuentos son para todos, ¿no? Cada un niño es único y diferente y va a valer cosas distintas, ¿no? Pero bueno, no que no se queden en que, ay, pues es que no le ha gustado este cuento, que es de la tristeza, cómo superar la tristeza, y es que mi hijo no va a conseguir aprender a aceptar su tristeza o sus miedos, ¿no? Pues no, es que no tiene por qué ser ahí. Puedes utilizar otro cuento completamente diferente para que educar en emociones con miedos, con tristeza, con rabia, ¿no? Que eso preocupa mucho a muchos padres, ¿no? El enfado de los niños, no saben muy bien cómo manejarlo, ¿no? Bueno, esto es más fácil de lo que parece. Bueno, a ver, no es fácil, ¿no? Hay que saber, ¿no? Y hay que practicar. Y esto, bueno, esto lo veremos en el curso para quien se quiera apuntar en enero, el curso de educar con inteligencia emocional. Y bueno, y como decíamos, los cuentos es una de las cosas, no tiene por qué ser un cuento específico en esa emoción, puede ser un cuento de toda la vida, sin más. No sé si tienes algo más que añadir, Daniela, o si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Es el momento? Yo no, o sea, yo creo que tú en el curso vas a poder mostrarle más el tema de los padres, cómo poder desarrollar estas herramientas de ellos para empezar a entregárselas a los niños. Y hay cuentos que son muy específicos, o sea, hay muchas personas que están con esta sensibilidad, ya están escribiendo, y emociones como, no sé, el miedo, se están entregando de manera muy amena para los niños. Hay un libro que se llama Ramón Preocupón. Entonces, también las personas que están escribiendo y que se están dedicando a la literatura infantil y juvenil, son personas que están, bueno, tomando el tema de las emociones, pero también empezando a escribir de las cosas que están sucediendo, porque antes todos los cuentos eran muy de hadas, muy de finales felices, y también les estaba, no desarrolla habilidades emocionales, porque la vida no es eso, no es ese cuento. Entonces, hay muchos escritores que se están animando y están escribiendo de la separación de los padres, de cómo se sentía, de cómo se sintió este niñito cuando le pasó eso, de los miedos, de la inseguridad, y el personaje va desarrollando todo este torbellino emocional, pero de manera infantil.
Entonces, el niño puede, y también al ver que en el libro se hace, se da cuenta que él tiene el espacio para sentirse triste, el espacio para sentirse con rabia por lo que está pasando. También hay muchos cuentos que hablan de la muerte, del duelo, lo válido que es, estoy triste. Entonces, el cuento finalmente va acercando estas cosas que son naturales y que de cierto modo había como un poco de tabú, estaban prohibidos como enojarse, como estar triste. Y, y los niños que crecen escuchando esto es, eh, su desarrollo es mucho más fácil. Sí. No crecen como con esta vergüenza de decir, oye, estoy triste o tengo rabia porque pasó esto. Eh, Así que hay mucho material y lo importante es que se empiecen a sintonizar con la búsqueda, porque para el que busca siempre va a encontrar algo, pero la idea es que se empiecen a motivar a buscar. Pues sí, tienes todas las razones. Bueno, es cuestión de empezar. Un poco la recomendación entonces sería que prueben a leerles cuentos si ya no lo hacen o si lo hacen, que vayan variando, que también una de las cosas que pueden hacer es que los niños elijan el cuento que quieren, que les lean, ¿no? También les da un poco de autonomía, ellos también van eligiendo, ¿no? Y van un poco siendo partícipes de esa experiencia de leer, que no sea mi padre o mi madre coge tal cuento y es como obligado, ¿no? Bueno, un poco es hacerles partícipes de toda la experiencia y que adquieran todas las herramientas que los cuentos les permiten y sobre todo, bueno, que disfruten. Es que al final se trata de eso también, que disfruten, que tengan un momento agradable bueno, bueno, pues es que no tiene más. Un cuento yo no sé, a mí me encanta leer. Entonces, y el problema es que cuando me pongo a leer me puedo tirar horas seguidas, es que no puedo parar, ¿no? Y entonces esa pasión por la lectura, la verdad es que me encanta y la verdad es que me encantaría que otras personas la tuvieran, ¿no? Y veo a gente que no le gusta leer y digo, ¿cómo puede ser con todos los libros que hay? Eso es porque ha habido alguna experiencia desagradable en la infancia o en la adolescencia que les ha hecho que la lectura no les parezca agradable, porque con toda la diversidad de géneros que hay, con todos los libros diferentes que hay, ¿cómo puede ser que no te guste leer nada? O sea, ni tebeos, ni manga. Hay gente que lee manga, es perfectamente bueno, viable que lean manga, o ni novelas, pues es imposible que no le guste leer nada a alguien. Bueno, a mí me parece imposible, no sé, imposible igual no hay nada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si acercamos desde pequeños a los niños a la lectura como una experiencia agradable y divertida en la que estamos todos a gusto y en la que un momento en el que pueda comunicarme con mis padres sin juicios, que eso es súper importante, y abiertamente pueda comunicar lo que me pasa, yo creo que es la mejor manera de acercarles a la lectura bueno, y es que es tan importante leer, ¿no? Y bueno, o sea, me encanta esta charla que hemos tenido, me encanta estar con una cuenta cuentos. La verdad es que decir que nunca he leído una, pero recuerdo a la bibliotecaria de mi colegio, en el que estaba cuando era pequeña, con mucho cariño, porque ella sí que, yo creo que era cuentacuentos, porque los contaba muy bien y había momentos en el colegio en los que nos llevaban a la librería y ella nos contaba una lectura y recuerdo vamos, o sea, es decir que, o sea, estas cosas que se te quedan en la cabeza porque es súper agradable, es que más lo contaba con una entonación que le daba, que es que te metías en la historia, estábamos todos así, ay, súper pendientes. No, no, bueno, yo creo que es maravilloso que exista gente como tú que acerquen a los niños a la lectura. Bueno, un poco más que darte las gracias por este directo que hemos hecho, que la verdad es que, bueno, espero que haya gustado a las personas que han asistido.
Y como veo que no hay ninguna pregunta, pues si te parece, terminamos. Ok. También a ti te agradezco. Estoy muy feliz de haber estado contigo hoy. Y bueno, me gusta un montón tu proyecto, así que espero que muchos padres sintonicen con estos talleres, que empiecen a visitar tu Instagram, tus redes, porque hay mucho material, hay muchas cosas que tenemos que volver a aprender, volver a mirar, y es bueno que mucha gente esté trabajando en eso. Así que un abrazo muy grande, Cristina, que salga todo muy bien. Espero que se Muchas llene el gracias. taller, porque es algo que es muy necesario. Muchas gracias. Pero bueno, quien quiera saber más del taller puede contactarme por, bueno, lo he publicado en un post del taller, pero si no me pueden contactar por privado, os contestaré vamos, gustosamente. Y luego también tengo la página web, una descripción del curso para quien quiera saber más. Va a ser en enero, van a ser 4 días, en total 10 horas, 2 horas y media cada día. Y bueno, aprenderán un montón de herramientas para educar a sus hijos, a sus alumnos y para ellos mismos al final en inteligencia emocional. Lo he preparado con mucho cariño y bueno, espero que os guste y bueno, cualquier cosa estoy por privado, por email o en la página. Y nada, bueno, muchas gracias Daniela y que tengas un buen día porque allí es todavía de día, que ya estamos de noche. Sí, acá es tarde. Buenas noches para ti entonces, que descansen muy bien y nos estamos viendo. Chao.